otro en cual hay redención. Que tu vida en mi vida venga a morar y tus obras pueda yo manifestar. Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz, que mi vaso en este día tú lo puedas llenar, que descienda hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Yo sé que Jesús me ama y es verdad. Él es siempre fiel y no me faltará. Que tú eres el camino, la vida y la verdad, el consuelo en tiempo de tempestad. Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz, que mi vaso en este día tú lo puedas llenar, que descienda hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo. Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz. Este día tú lo puedas llenar, que descienda hasta mi corazón, que sea un prisionero de Cristo. Yo sé que Jesús me ama de verdad. Él es siempre fiel y no me fallará. Que su vida en mi vida venga a morar, el consuelo en tiempo de tempestad. Oh Señor, llénanos de tu amor y de tu paz, que mi vaso en este día tú lo puedas llenar, que descienda hasta mi corazón y que sea un prisionero de Cristo, y que sea un prisionero de Cristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, que pueda ser un prisionero de Jesús Cristo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Bendice a tu pueblo, Señor, y a todos los que están presentes, Señor, esforzándose, Señor, adorando tu santo nombre. Te damos muchas gracias. Pedimos, Señor, todas estas bendiciones en el nombre de Jesús, Señor. También te pedimos que fluyas a través de tu palabra y permite, Señor, que cada corazón esté dispuesto a recibirla. Señor, oro, Padre, por cada palabra que vamos a hablar, que pueda ser de beneficio para mis hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. El Señor les bendiga. Saludamos a todos mis hermanos que están por internet. Que Dios les bendiga. Mandamos un saludo del Tabernáculo Vida para todos ustedes en esta mañana hermosa que Dios nos está dando, y también a todos los hermanos de diferentes lugares que han sufrido las inundaciones y los problemas.
¿verdad? En lo que es Tabasco y Chiapas, todos mis hermanos. Estamos orando también por ellos, pidiéndole a Dios que Dios los ayude y los bendiga. Amén. No se olviden de orar por ellos, ¿verdad? Hay muchas familias que en esta ocasión quedaron inundadas, sus casas quedaron rodeadas de agua y bueno, pedimos a Dios que les dé un buen tiempo para que ellos puedan regresar a la normalidad. Que el Señor les bendiga y saludamos a todos los que nos visitan, nuestros hermanos, Dios les bendiga y a todos hermanas que han venido a este lugar. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en el libro de San Mateo capítulo 13. Aleluya. Mateo capítulo 13 es 11:13, perdón, y Malaquías capítulo 3. Vamos a leer dos escrituras en esta mañana. Saludamos también a los hermanos de Belice. Ellos todavía están luchando, ¿verdad?, con algo de la pandemia bastante fuerte. Estuvimos orando por una hermana que es de la iglesia, que tenía ella y creo que su familia tenía el COVID. Están luchando allá en Belice. Oren por ellos también, hermanos, ¿verdad? Belice había estado prácticamente con poquitos casos, pero por la desesperación de mucha gente que vende mercancía, empezó a cruzar por el río y también cruzó el virus, y que hay mucha gente allá infectada. Y bueno, yo conozco el hospital de Orange Track y conozco el hospital también de Belize City. Y la verdad son hospitales muy pequeños y con poca, podemos decir, con poca capacidad. Y que sería una cosa muy dura para ellos que esto siga así como está. Oren a Dios por ellos, hermanos. Que Dios me los bendiga a los hermanos de Belice. Amén. Vamos a leer el verso 13 del capítulo 11 de Mateo y luego leemos Malaquías 3, versículo 1. Dice en el nombre del Señor, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Que queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Aleluya. Ahora en el libro de Malaquías, es el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 3 dice el versículo 1, nada más. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Amén. Padre, bendice tu palabra, Señor. Hemos leído y creemos que tú estás aquí, en este lugar, Padre, donde estamos más de 2 o 3 congregados en tu nombre. Así que ayúdanos, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Todos siéntanse bienvenidos. Somos una familia en Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios porque Dios ha guardado, ¿verdad?, este lugar para que no se inundara y estamos contentos sabiendo que Dios todavía está lidiando con nosotros, dándonos una oportunidad, una puerta abierta para servirle. Eso es importante. En este día, ¿verdad? Quiero llevar la segunda parte sobre el mensaje. Hasta Juan fue el último profeta. Para los que estuvieron con nosotros, la semana pasada estuvimos hablando sobre ese tema y estaba yo escuchando el video y estaba yo viendo algunas cosas que Dios nos permitió decir, muy importantes, que pudieran ayudarle a usted, ¿verdad? Sobre todo a los que han comenzado en esta palabra y que necesitan saber sobre lo que es este punto, sobre lo que es el profeta. Y
llevándolos directamente a ver, ¿verdad?, el centro, que es el mensaje que Dios nos envió a través del mensajero, del profeta de Dios. Estuvimos viendo, ¿verdad?, qué es un profeta y algunas otras cosas, y también estuvimos viendo cuál es la identificación o cuál es la señal de un profeta. No sé cuántos se acuerden, pero vimos, ¿verdad?, que la señal de un profeta se manifestó, hermano, ¿verdad?, siempre con el discernimiento, el poder discernir los secretos del corazón de las personas, el poder discernir aquellas cosas ocultas en las personas. Y este don, esta señal se manifestó, ¿verdad?, en este último tiempo, en un hombre que nosotros dijimos, ¿verdad?, su nombre, William Barron Branham, para este último tiempo final, en el siglo XX. Hubieron otros profetas que lo rodearon, o otras personas que se llaman hasta el día de hoy profetas, que rodearon ese ministerio, pero no tuvieron la identificación escritural de un profeta. Amén. Vimos también que la frase, ¿verdad?, hasta Juan fue el último profeta, es una frase que ha sido hecho ya un dogma para negar la existencia de un mensaje que Dios haya enviado a través de un profeta. Esa es la manera, ¿verdad?, fácil de salir de la responsabilidad de que Dios haya enviado un profeta. Es fácil dejarse llevar, hermano, solamente por una religión y ser un religioso. Pero tomar una verdad que Dios nos habló en este tiempo para vivirla es algo más serio que una religión. Bendito sea Dios. Entonces, hasta Juan fue el último profeta, es una frase que está en la escritura, pero está mal interpretada en el mundo religioso. De tal manera que la gente ya no acepta cuando le hablamos de profeta, porque ellos se basan en esa escritura y rechazan ese punto. Pero realmente la palabra del Señor enseña que habrían profetas, que hay profetas y que habrían profetas después de Juan. Y es lo que queremos ver para probárselos en la escritura. Despuésito de la llegada de Juan, a quien se dice, hermano, que fue el último profeta. Yo quiero llevarlos a la escritura, ahí sentaditos en este estudio, en esta segunda parte, allá en nuestro libro de San Mateo capítulo 11, el versículo 13, aleluya. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios corrige el error del día? Esta es una de las frases que Dios nos enseñó a través del profeta de esa edad, que la palabra de Dios corrige el error del día. Si usted está haciendo algo equivocado, la palabra del Señor le corrige. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Qué hermosa es la palabra del Señor, hermano. Aleluya. ¿Ya están ahí? Muy bien. La palabra de nuestro Dios. Ayúdenme a encontrar la escritura también de Primera de Pedro, capítulo 1. Para que ustedes entiendan que esa es una frase que se ha dogmatizado entre hermano, entre los unitarios. Porque los trinitarios todavía aceptan el ministerio de profeta a través de muchas personas que tienen un don y lo confunden con lo que es el ministerio. Usted sabe que entre los pentecostales de hoy, hasta la música ya para ellos es un ministerio. Los que danzan ya tienen un ministerio de panderistas, ministerio de ministerios. No, no es así, eso no es escritural. Solo hay 5 ministerios y hay 9 dones para la iglesia. Y entre los dones de la iglesia está el don de profecía. Gloria a Dios.
¿Puedes bajarle un poco? Gloria al Señor. Y a veces uno se emociona aquí, se pega el micrófono. Amén. Estamos ahí. Yo quiero que lo note. Si alguien ha oído esa frase, hasta Juan fue el último profeta, hermano, así que hasta Juan profetizaron, no hay más profetas. Olvídate. Eso ya es un dogma que la palabra del Señor tiene que corregir. ¿Cuántos alaban al Señor? Si usted encuentra a alguien que tiene ese dogma, aplíquele este otro texto, porque dice, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, ciertamente, pero ¿qué profetizaron? Todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. ¿De qué profetizaron? Vamos a Mateo, a Primera de Pedro. Aleluya. Versículo 10, capítulo 1, versículo 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Vuelvo a leer Mateo 11, 13. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, versículo 10 de 1 de Pedro, de la cual salud los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual prenunciaba las aflicciones que habían de venir a Cristo y las glorias después de ella. Todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron que de la salud, del advenimiento de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? No quiere decir que hasta Juan terminaron, hermano. Quizás esto para usted es muy conocido, pero para algunas personas es necesario esto. Hasta Juan profetizaron de la venida de Cristo, claro. Porque ya no habría otro profeta que hablara de la venida de Cristo, de lo que iba a pasar, de la común salud, de todo lo que leímos. Hasta Juan profetizaron, claro. ¿Me está entendiendo? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Juan dijo que estaría aquí y él mismo dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ya no tenía que venir otro profeta a profetizar de la venida de Cristo, pues que Cristo ya estaba en escena. Amén, hermanos. Pero los unitarios y muchos hermanos hicieron un dogma de esto y dijeron, hasta Juan terminaron los profetas. Es una mentira, porque el mismo Jesús fue un profeta. ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a leerlo. Lucas 7, 16. Entonces, ¿de qué profetizaron hasta Juan? De la común salud, de la salvación que vendría. Pero Jesús mismo, después de Juan, vamos a leerlo, como un profeta. Lucas 7, 16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo que un gran profeta se ha levantado de entre nosotros y que Dios ha visitado a su pueblo. Y salió esta fama de él por toda Judea y por toda la tierra de alrededor. Amén. ¿De quién estaba hablando? De Jesús. Inmediatamente de la llegada de Jesús, después de que Juan termina su ministerio, inicia el ministerio de Jesús, profeta. Vamos a otra escritura. Mateo 21, 10 al 11. Aleluya, aleluya. Nosotros creemos a Dios y Dios ha enviado sus profetas en todo el tiempo, hermano.
Dios no podía hablarnos directamente como Él es, que nos mataría. Muchos de nosotros que no tenemos la hechura de un profeta, moriríamos al oír su voz, o quedaríamos locos, o dementes, o estaríamos, hermano, ¿verdad?, afectados. Pero un profeta tiene la capacidad de oír lo que Dios quiera decirle al pueblo. Ya lo vimos, qué es un profeta y cuál es la señal de un profeta. Ahora, en esta parte, dice la Escritura que Jesús también era un profeta. Dice el 11, y las gentes decían, verso 10, y entrando él en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó diciendo, ¿quién es este? Y las gentes decían, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aleluya. Cierre su Biblia. Estamos probando por la Escritura que después de Juan vino Jesús, que también era profeta. Entonces el dogma de los unitarios se va al suelo, hermano, de que hasta Juan terminaron el profeta. No, Señor. Dios no puede cambiar, no se puede mudar. Dice la palabra del Señor que Dios no se muda. Dios no cambia, dice Malaquías capítulo 3. Aleluya. Él dijo, porque no hará nada el Señor Dios sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y se los tenía que revelar a ellos, y el pueblo tenía que escuchar a ese profeta, o al mensaje que dejó el profeta. Aleluya. A mí me ha tocado hablar del profeta y del profeta, y algunas personas que totalmente no conocen de esto nada, dicen, hermano, ¿y dónde está el profeta? Entonces tenemos que decirle que él vino, vindicado por Dios, y dejó un mensaje, pero él murió. Pero no obstante que él haya muerto, la palabra quedó en nuestras manos. Y esa es la palabra que Dios nos envió y es la que está rigiendo a la gente en esta edad. Si alguien se quiere ir en el rapto, tendrá que alinearse por la palabra de este profeta. ¿Lo creen? Tremendo, hermano. Si alguien se quería salvar en el tiempo de Noé, tenía que creerle a Noé. Si alguien tenía que salir de Egipto, tenía que creerle al profeta Moisés. Y si alguien quería pasar de la ley a la gracia, tenía que creerle a Jesús, profeta. Aleluya. Entonces Dios no ha cambiado su forma. Dios obra siempre igual. Nosotros cambiamos, nosotros mejoramos, nosotros nos perfeccionamos, pero Dios es perfecto en su obra. Como Dios pudo usar profetas allá y ahora no puede usar profetas acá. Es el dogma de la gente que está tratando de hacer, hermano, el evangelio de una manera modernizado. Y vamos a llegar al punto para que usted vea que al no tener un profeta, tuvieron que poner a un sustituto. Y ese sustituto lo sacó de la palabra de Dios. Y entonces sí, ahí está su problema con Dios. Gracias a Dios que podemos ser sencillos y creerle a Dios su palabra, hermano. Y que nadie venga a contarle un cuento, decirle que se acabaron los profetas. No. Todavía seguirán. Todavía tenían que seguir. Y hoy la gente está confundiendo el don de profecía con el ministerio de profeta. No me quiero meter ahí porque este es otro tema. Vamos a llegar al tema de los dones y ustedes van a entender lo que es el don de profecía y el ministerio de profeta. Ya no hay más profetas ahora, porque ya vino el último profeta. Pero no podemos decir que hasta Juan. ¿Qué vamos a hacer con Pablo? ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Sigamos leyendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Efesios capítulo 4, versículo 11. Aleluya. Bendito sea Dios. Vamos rápidamente ahí. Efesios capítulo 4, verso 11. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y él mismo, ¿quién? Él mismo, el mismo Señor. Él mismo dio unos ciertamente apóstoles,
otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y doctores. ¿Para qué? Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Amén. Entonces, la palabra muestra que el mismo Señor Jesús, el profeta de Nazaret, cuando él se iba, él dejó a unos apóstoles, profetas. Entonces la obra de Dios a través de un profeta tenía que seguir de esa manera como Dios ya lo había establecido. Amén. ¿Para qué? Para que por medio de estos ministerios se pudiera llevar a la iglesia a la perfección, a la unidad de la fe. Hermanos que están aquí, que conocen cuántas religiones hay en el mundo, cuántas personas, hermanos, y mire, no son malas personas. Yo tengo amigos aquí en Chetumal en muchas iglesias y nos saludamos donde nos vemos, y pastores y también gente de las iglesias. Pero mire, ¿por qué no hemos podido llegar a la unidad? Esa unidad la cual el Señor habló y dijo que estos ministerios trabajarían para que la iglesia llegara a la unidad de la fe. ¿Por qué no? Porque en alguna forma alguien ha tenido que rechazar algo. Y esas personas en especial que han rechazado el ministerio del profeta de esta última edad no podrán llegar a la unidad. Pablo oraba y decía: hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesús, que habléis todos una misma cosa y sean de un mismo parecer, de una misma mente, que crean lo mismo. Pero no se pudo llegar porque siempre hubieron personas que rechazaron el ministerio que Dios le dio a él. Decíamos la semana pasada que Pablo fue el profeta a la primera edad de la iglesia y William Branham fue el profeta a la última edad de la iglesia. Así como a Pablo lo rodeaba Pedro, Juan y todos los apóstoles, Dios eligió que Pablo fuera el profeta de la primera edad. Y en esta edad también a este hombre lo rodearon muchas personas importantes como T.L. Osborne, Oral Roberts, Billy Graham. Estaba también Elena G. de White, todos los profetas hermanos de la luz del mundo. Todos esos hombres estaban trabajando, pero Dios eligió que este kentuckiano fuera el profeta y mensajero para esta última edad. ¿Por qué? Porque en él se encontró la señal de profeta y en él se encontró el mensaje para preparar a la iglesia. No llevándolos a las religiones como los demás, sino llevándolos a la palabra. Bendito sea Dios. Si algo me hace creer a mí en este profeta, es que me llevó a la palabra. Cada uno de sus enseñanzas me lleva a la palabra. Cada uno de sus mensajes me lleva a la palabra. Eso es lo que me ha ayudado aquí en el ministerio. En este tiempo, cuando habría tanta hambre espiritual, Dios le permitió a este profeta almacenar el alimento. Eran los mensajes que Dios le inspiraba, fueron grabados en cintas magnetofónicas y después traducidas a diferentes idiomas, y este mensaje está sirviendo de alimento a la novia del tiempo final en todas partes del mundo. Amén. Bendito sea el Señor. Así que la Biblia corrige el error del día. Vamos a otra escritura
Hechos 13. Si usted quiere anotar estos textos para ayudar a alguien, debe anotarlo. Porque a veces decimos, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué texto? Entonces es mejor una débil tinta que una, ¿verdad?, una buena mente. Hechos 13:1 dice, Pablo era profeta, Jesús fue profeta, y luego miren la iglesia que había. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireneo, y Manahén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Amén. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para lo cual os he llamado. Hasta ahí. Prueba la escritura que aún después de Juan hubo más profetas en el Nuevo Testamento. Aleluya. Hombres a quienes Dios les revelaba su palabra y ellos tenían que hablarlo. Esa es la forma de Dios tratar con un profeta. Alabado sea el Señor. Hechos 21:10. Probemos una vez más. Hechos 21:10. Usted no debe permitir que alguien le diga, hermano, algo basado solamente en una escritura. Ahí es donde los grupos han fallado. Porque basan su doctrina o su punto de vista en un solo texto. Como los de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Para bautizarlos así, solo tienen un texto. Y se aferran tanto a ello, pero muchas escrituras muestran, hermano, que el bautismo no es en el título Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre del Señor. Me gustó la frase que un hermano de Alemania dijo, que si es una doctrina de Dios, tiene que estar probado en diferentes partes de la escritura. Tiene que cuadrar por toda la escritura. No se puede basar solamente en una frase, ni del mensaje, ni de la escritura. ¿Cómo los unitarios van a decir que su gran doctrina de que hasta Juan terminaron los profetas solo está basado en una escritura? Porque todas las demás escrituras hablan de profetas. ¿Cuántos alaban a Dios? Dice ahí, 21:10. Y parando nosotros ahí por muchos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Y venido a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón cuyo es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Amén. Esto fue lo que se profetizó estando Pablo presente. Pablo era el profeta mayor y Agabo era un profeta menor. Quiero aclarar esto. Pablo tenía el ministerio de profeta y Agabo tenía el don de profecía. Alabado sea Dios. No se vaya a confundir. Porque una mujer puede tener también el don de profecía y no es su ministerio. Yo he luchado con eso, con muchas personas. Quizá usted no lo sabe, pero yo he luchado con personas, mujeres, que tienen un espíritu de liderazgo. Y Dios les da una visión, les da una profecía y van y brincan el ministerio que está el local, sea pastor o lo que sea, brincan el ministerio y van y hablan con la gente. El Señor me mostró, el Señor me dijo, Señor, esto. Agabo estaba aquí con Pablo. Así debe ser. Y por eso voy a llegar a ese punto. Porque todos los que poseen dones tienen que tener una afinación con el ministerio.
No pueden obrar nada más por obrar. ¿Cuántos errores hemos visto en el camino, no es cierto? Que de repente alguien no va a ver al pastor para que vea si eso fue de Dios o no es de Dios, y se para aquí delante de todos a dar su profecía. No sé si cuántos se acuerdan de esas cosas que han pasado. Que el Señor me mostró esto y lo otro y está involucrando a gente de la iglesia. Y luego desde el púlpito lo tienen que atacar porque eso está fuera de la palabra. Todos los que tienen dones tienen que ir al ministerio. Y el ministerio tiene que juzgar si eso es de Dios o no es de Dios. Aleluya. Así que en el tiempo de Pablo, él era el profeta, el mensajero a la primera edad, y ahí estaba un hombre con un don de profeta, profetizando lo que le venía a Pablo. ¿Cuántos alaban a Dios? Muy bien. Vamos al libro de San Mateo, capítulo 23 ahora. Estamos probando, hermano, por la escritura, que después de Juan, sí hubieron más profetas. Yo no sé cuántos miles de unitarios necesitan esta palabra. Yo estoy orando a Dios, hermano, para que estos mensajes que están yendo, hermano, al YouTube y alguna forma en internet puedan llegar en las manos de algunas personas y los puedan ayudar. Porque se imagina con un dogma que te enseñaron que no existe más profetas que hasta Juan. Esas personas que son sinceras, que son honestas, que viven todo lo que pueden vivir de la palabra y están engañados con ese dogma. Y que Dios permita que a través de estos mensajes se rompa ese dogma en ellos. Se rompa ese yugo, esa cadena. ¿Cuántos van a orar por eso, hermano? Para que haya personas que puedan ver el mensaje que nos prepara para el rapto. Porque al no creer en profetas, ¿en quién van a creer? Yo he conocido pastores que niegan que existen evangelistas, apóstoles, solamente para pararse ellos el cuello. Y muchas religiones niegan al profeta, niegan que haya profeta porque no quieren aceptar el profeta mensajero para esta última edad. Porque entre sus filas no se levantó el mensajero, sino se levantó fuera de todas las denominaciones y Dios lo envió a las denominaciones a hablarle. No es la verdad. O si hubiera levantado entre los bautistas, o los bautistas lo hubieran recibido. Si se hubiera levantado, hermano, entre los pentecostales lo hubieran recibido. Si hubiera sido presbiteriano, lo hubieran recibido los presbiterianos. Pero Dios lo había sacado de la religión bautista, este profeta, para darle un mensaje. ¿Cuántos aman al Señor? Así que si Dios llegara a convencer, hermano, por la palabra a estas personas, ellos se prepararían. Porque mira, hermano, si hay gente más cerca de la línea del mensaje, son los unitarios. Dicen más que los pentecostales, sí. Porque muchos pentecostales se volvieron completamente trinitarios y empezaron, hermano, a negar otras cosas de la palabra, al grado que el mundo se les metió dentro. Pero el unitario no. El unitario se ha mantenido de una manera como legalista, cerrado a las cosas del mundo, pero tienen este dogma que los estorba. Si ellos recibieran el mensaje, se preparan y se van en el rapto. ¿Cuánto lo creen, hermano? Aleluya. Dios bendijo a nuestro pastor porque él era unitario y Dios le permitió ver este mensaje y poder, hermano, trabajar con este mensaje ahora, hermano, llevando a la iglesia a la preparación. Yo sí creo lo que Dios le mostró un día, que esta iglesia entrará a perfección. ¿Cuánto lo creen, hermano? Yo sí lo creo. Porque este mensaje nos lleva directamente a la estatura del varón perfecto. Y gracias a Dios por esas puertas de la revelación de la palabra que se han abierto para poder llegar hasta allá.
Pero se imagina los cientos o miles de hermanos unitarios que están mal enseñados respecto a esto. No pueden ni oír el nombre del profeta. Y como dije la semana pasada, muchos hermanos del mensaje se han encargado de estorbar el fluir de este mensaje porque han hecho tanto énfasis en el hombre y no en el mensaje. Y ponen la foto allá en la iglesia del profeta. Claro, aludiendo de que también está la columna de fuego. Pero no es correcto porque la gente a veces dobla sus rodillas. Y ya otros extremos han llevado, hermano, a la persona del profeta a una adoración, a una veneración. Que ya no quieren escuchar la voz de ningún ministerio, tiene que ser la voz de él. Yo no digo que esté mal escuchar una cinta, hermanos, pero Dios dejó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. ¿Cómo estos hermanos del mensaje ahora van a negar también el ministerio? Yo no puedo aceptar eso. Yo tengo cintas, tengo CDs, tengo todo del profeta. Eso está bien, libros. Yo leo y estudio eso. Pero no querer escuchar a otra persona que está llevando el mismo mensaje que Dios le dio a este hombre. Es un extremo al cual están llegando muchos de este mismo mensaje. Pero a pesar de eso, la palabra de Dios tiene que llegar a la simiente. ¿Cuántos alaban a Dios? Versículo 29. Dice aquí, hasta el versículo 34. Hablando el Señor Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Así que testimonio dais a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes y generación de víbora. ¿Cómo evitaréis el juicio del infierno? Dice el Señor: por tanto, he aquí, yo envío a vosotros profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros de ellos azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Amén. El mismo Jesús probando que enviaría profetas. No se puede negar. Amén. Qué hermoso sería, hermano, que los grandes cientos, hermano, o miles de unitarios pudieran ver que hay un mensaje traído de Dios a través de un profeta para preparación. Dejarían un montón de cosas y tomarían la palabra, se prepararían, hermano, porque el Señor dijo que los enviaría. Y cuando él estaba hablando, también estaba hablando de Pablo. Y él envió a Pablo. ¿Cómo terminó Pablo? Le quitaron su cabeza. Lo sacaron de la sinagoga. Lo apedrearon 2 veces. Se cumplió. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, ¿los grupos han fallado? Sí. Porque ellos tienen pastores, tienen evangelistas, tienen apóstoles, tienen maestros, pero en lugar del profeta pusieron un teólogo. ¿Qué es un teólogo? Un maestro de teología. La palabra teología es la ciencia que trata de Dios. Es un hombre que aprendió a estudiar las cosas de Dios. Pero nunca un teólogo puede suplir la posición de un profeta. Porque un teólogo es un estudiado, es un hombre, hermano, con conceptos, hermano, intelectuales. Pero un profeta no tiene conceptos propios en la palabra que trae la palabra que Dios le da. Y los demás ministerios son llamados a llevar ese mensaje. Mire, al inicio del trabajo en una vida espiritual, Dios permite que a usted le hable un evangelista.
La palabra del evangelista le toca el corazón, lo mueve a arrepentimiento. Y usted es guiado a una iglesia. Y de buenas a primeras usted se queda en la iglesia, pero usted no puede depender todavía totalmente del evangelista. Usted necesita un pastor. Y el pastor es el que le trae la palabra, se la destaza, se la trae de alguna manera despacio para que usted la pueda entender. Y entonces usted empieza a aprender las razones de la palabra de Dios. Y viene de repente la unción de maestro sobre el pastor o sobre alguien que tenga el ministerio. Y entonces viene a enseñarle las profundidades de la Biblia. Pero todos los ministerios están basados en un mensaje principal. Por eso Dios hizo a Pablo un perito arquitecto para que de las cartas paulinas, de ahí se alimentara la gente. ¿Ya han puesto ustedes a pensar que la carta que Pablo escribía en la cárcel y le enviaba por este, por el otro, fueron las cartas que estuvieron alimentando a la iglesia? Pero era puño y letra de Pablo, eso digo yo y eso dice usted, pero era inspiración de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Lo mismo sucedió con este hombre. Dios lo levanta, empieza a predicar y en su predicación se encuentra la explicación de los misterios ocultos en la Biblia. Y nosotros, hermanos, empezamos a alimentar. Cuando una persona no ha recibido el mensaje, solo tiene el conocimiento de la Biblia, hay muchas cosas que no están claras. Y cuando la persona es sincera y tiene hambre, empieza a buscar y la teología no se lo explica. Porque hay teólogos católicos, hay teólogos del mormón, hay teólogos adventistas, teólogos bautistas, teólogos pentecostales. Y cuando te topas con un teólogo, te va a dirigir a su doctrina. Pero cuando te topas con un profeta, te va a dirigir a la palabra. Eso es lo que queremos. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Los grupos han fallado por eso. También los unitarios, que son muy celosos, gente muy entregada, pero han fallado por eso. ¿Sí? Nomás oyen que usted empieza a decir que cree usted un mensaje, ya estás adorando al hombre. Es completamente erróneo eso. Nosotros no somos branjamitas, porque él se haya apellidado Branca, no somos branjamitas. Yo no soy pablista, pero hablo mucho de Pablo. Yo no soy, hermano, ¿verdad? Ningún seguidor, hermano, de hombre. Yo soy seguidor de la palabra a través del hombre. Porque si Dios hubiera usado el sol, yo sería seguidor de la palabra de Dios a través del sol. Pero Dios no quiso usar el sol, quiso usar un hombre. En cada edad, en todo el tiempo, Dios hablando a través de los profetas. Dice Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado a través de los profetas, hoy nos ha hablado a través del Hijo. Entonces, hermano, mire, escuche bien. La Iglesia Católica tiene su Papa. La Iglesia La Luz del Mundo tiene su Aarón Joaquín, a su Nazón Joaquín y a quien vayan a elegir. Y todos tienen a alguien. Pero todos son con razonamiento. Resulta que el razonamiento del Papa no cuadra con el líder de la Luz del Mundo. Espero que no piense que estoy criticando, estoy hablando una verdad para enseñanza. Estamos aquí entre familia, ¿no es cierto? Bien. La doctrina de Ellen G. White se contradice con los mormones. Los testigos de Jehová también tienen su líder, aunque ya murió, pero tiene su líder. No recuerdo el nombre de él, pero está basado, su doctrina está basada en lo que un teólogo, testigo de Jehová, enseñó. Y aplicaron la Biblia de tal manera como quien les dio la autoridad de pasar el nombre de Jehová al Nuevo Testamento. ¿Quién les dio la autoridad de suprimir el libro de San Marcos desde el capítulo, en el capítulo 16, desde el versículo 9
al 20, ¿quién les dio la autoridad de suprimirlo? Tu doctrina. Ellos no creen en el alma. Ellos no creen en que se vaya alguien al cielo. Y la Biblia está llena de promesas y de raptos. Entonces no cuadra la teología de un teólogo adventista con el mismo de testigo de Jehová. No cuadran porque son hombres. ¿Me están entendiendo, hermanos? Bendito sea Dios. Y por eso es que están las cosas como están. Si Dios permitiera que estos líderes se humillaran, lo cual yo lo dudo porque hay mucho orgullo, no hay Espíritu Santo en sus corazones. Si Dios permitiera, si de alguna manera ellos se humillaran y dejaran que el pueblo escuchara la verdad, mucha gente se convertiría a la verdad. Aleluya. En Atenas, Pablo llegó en Atenas. Él era el mensajero para la primera edad. Cuando llegó en Atenas, resulta que se adoraba no sé cuántos dioses. Y era tanta la superstición que había un nicho que decía al Dios no conocido. Y Pablo, dándose una paseadita ahí por la ciudad, se dio cuenta de que había un nicho que decía y al Dios no conocido, y también lo adoraban. Vino Pablo y dijo: yo les vengo a hablar del Dios no conocido. Entonces alaban al Señor. Y ellos dijeron: bueno, a ver, háblanos. Y les habló y muchos creyeron a su nombre. Cuando vino a Berea, la gente de Berea empezó a escuchar a Pablo y empezó a checar, a cuadrar lo que Pablo decía con las escrituras, y muchos creyeron. Pero vieron otros, como los que adoraban a Diana de los Efesios, que solo que escucharon que ofendieron a Diana, se pararon y empezaron: grandes Diana, por 2 horas, hermano. Y Pablo se cansó de tanta adoración, tuve que irse de ahí. Alabe el nombre del Señor. Los grupos han fallado. Escuchen, Dios no se revela a un teólogo, ni doctores, ni papados. Dios no se revela a estos, solo a sus profetas. Amós 3:7. No usa sus razonamientos o conjeturas de estos reverendos. Dios le da al profeta de la hora, de la edad, su palabra y la revelación de ella. ¿Cuántos adoran al Señor? Qué tremendo, hermano. El profeta de la hora no conjetura. Yo he dicho eso. No conjetura. No le importa si alguien va a caer o se va a levantar. Él tiene que obedecer la palabra de Dios. Va y lo habla. ¿Se acuerdan cuando el mensajero hablaba contra las denominaciones y la gente de la denominación estaba sentada en los cultos? Hablaba, hermano, lo que Dios le daba, y la gente que él amaba estaba ahí, pero ya no era congraciarse con sus amigos, era la palabra. Pero la teología no. La teología mide el efecto que puede causar, y si es muy fuerte, le bajan de tono, le bajan, la acomodan de tal manera que la gente lo acepta. Y por eso muchos teólogos conocen la verdad, conocen el testimonio del mensajero para la última edad, conocen los libros, y aún muchos líderes de las denominaciones predican parte del mensaje, lo que quieren tomar, y lo que no, lo desechan, porque saben que eso llevaría a la gente a ver la revelación del día. Amén. Han fallado. Pero un profeta no. Él repite todo lo que Dios le da, corte o haga pedazos a quien tenga que hacer pedazos, y lo habla. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque es la interpretación de Dios.
La palabra de Dios dada a un profeta es la interpretación. Mire, Dios le dijo un día a Elías, ve y dile a Acab que no va a llover sino por mi palabra. Dijo, así dice el Señor, no va a haber lluvia ni rocío sino por mi palabra, dice el Señor. Y se fue. Y la sequía lo alcanzó también a él. Pero luego vino palabra a Elías, le dijo, Elías, vete al arroyo de Esquerit y ahí te voy a alimentar. Mandé unos cuervos que traigan carne y pan por la tarde y la mañana, ahí te vas a quedar. ¿Lo creen? ¿Verdad? Ellos traen la palabra y no están interpretando nada. No están tratando de buscarle dar un sabor para que la gente del grupo esté bien. No, hermano. Pero los teólogos nunca podrán traer la palabra. Están todos divididos. Y muchos de nosotros del mensaje nos sentamos en una mesa bíblica, aún aquí mismo, en la iglesia, nos sentamos en una mesa bíblica y empezamos a discutir. ¿Por qué? Porque no, que Dios no así, no me lo mostró, que yo no lo veo, yo lo veo acá, yo lo veo allá. Y somos del mensaje. ¿Se imagina que se sienta un bautista? No tardamos ni 10 minutos y ya se fueron todos. Porque chocamos en todo. Así es de tremenda la situación que ha causado la teología. Es la verdad, hermano. Bendito sea el Señor. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién es la que sufre? La iglesia del Señor. Porque con tanta división, se levanta un hermanito que ve más que el pastor. Antes que nuestro hermano Luis, el pastor que en paz descanse, muriera, se levantó un hermanito y hablaba afuera, allá afuera, agarraba a todos los que podía ahí. No había un diácono que lo ponga en su lugar. Por eso es que yo me tuve que mover de la misión, hermano, para quedarme al lado del pastor, porque de plano yo no soporté eso. Amén. Tiene que haber alguien que lo pusiera en su lugar, pero no. Uno que parecía su brazo derecho le estaba haciendo segunda allá atrás. Pero contrario. ¿Cuántos dolores de cabeza no le han dado muchas gentes de este tipo a los pastores? Que son hombres que se les tiene confianza, a quienes se les tiende la mano. Y luego salen que no están de acuerdo. ¿Por qué no son sinceros? Amén. Y causan divisiones y no les importa. ¿Por qué no les importa la división? Porque no les costó el trabajar esas almas. Alabado sea Dios. Pero un hombre de Dios que le costó, hermano, oraciones y tiempo de trabajo con la gente, él preferiría quitarse y darle lugar a quien sea, pero que la iglesia no se divida. Pero el divisorio no, a él no le importa. Que caiga quien caiga, que se rompa la iglesia. Eso es lo que quieren muchas gentes, porque no tienen un espíritu de Dios, un espíritu de división. Eso es lo que han hecho los teólogos. Va alguien de la iglesia bautista, hermano, fíjese que yo me enteré que hay un profeta. No escuche esas cosas. Ya. ¿Usted cree que muchos sacerdotes no conocen la verdad? Lo último que logran conocer cuando ellos terminan sus estudios es la Biblia. ¿Cuántos creen que la Biblia es la verdad? Ellos estudian teología, estudian esto, estudian todo, hermano, lo santoral, todo para que ellos presenten, hermano. Pero luego les dan la Biblia. Y cuando encuentran en la Biblia que todo lo que aprendieron es contrario a la palabra de Dios, tienen que negar la palabra de Dios porque ya se recibieron de sacerdotes. Yo le decía a un hombre que vendía empanadas, pastelitos. ¿Tú crees que el sacerdote no puede pararse y decir la verdad? Él sabe la verdad, pero no lo dice porque hay un sistema que lo sostiene económicamente. Y si él dice la verdad, pierde su cheque.
pierde su parroquia, lo pierde. Es la verdad. Y prefiere de seguir con la mentira y el juego religioso. Y así están muchos pastores trinitarios, unitarios. Ellos han conocido que hay un profeta, que hay un mensaje, pero por razón del sistema no hablan nada. Yo he conocido unitarios que les damos mensajes, les damos cintas y predican y predican. Están predicando lo que quieren, porque es el alimento. Pero no tienen el valor de reconocer que Dios trajo un profeta con un mensaje. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces ellos han fallado, sí han fallado. Pero todos los que han conocido el ministerio que Dios le dio al profeta de esta edad, saben que Dios lo vindicó con la señal del profeta. Lo saben. Amén. Pero se han callado. Bendito sea el Señor. Aún estando vivo el mensajero, el profeta de Dios, el hermano William Branham, los pentecostales se dieron cuenta de que Dios no solamente le había dado a él el don para sanidad, porque con el don de sanidad y de conocimiento del secreto de los corazones, la gente venía por miles a las campañas. Se puede imaginar, hermano, cojos, lisiados, hermano, lo que pasó en Bombay, en África. Camiones, hermano, de muletas y de sillas de ruedas llenos, hermano, de lo que Dios hizo en África, en Durban, África, y en Bombay. ¿Quién no lo quería invitar? Pero cuando venía la unción del profeta, les daba el mensaje a los pentecostales. Y ellos decían, hermano, enséñale a la gente a cómo recibir los dones. Hermano, te aceptamos a ti con los dones, pero no traigas tu doctrina. Y le fueron echando tijera al mismo profeta de esta edad. Quiero decir que lo dejaron de patrocinar, porque los viajes a Alemania, los viajes a África, lo pagaban las grandes denominaciones, por si no lo sabía usted. Ellos tenían una pequeña iglesia en Jeffersonville, Indiana, en la calle Octava Penn. Ahí no había suficiente dinero para enviar a un hombre, hermano, hasta África, Alemania. Eran los pentecostales, eran los bautistas, eran la gente que, hermano, ¿verdad?, lo patrocinaba para mandarlo tan lejos. Pero el mensaje estaba, venía la manifestación de los dones y venía el mensaje. Y cuando los pentecostales captaron que ese mensaje no cuadraba con la teología de sus iglesias, empezaron a dejarlo de patrocinar. Hay un mensaje que se llama El estado presente de mi ministerio. Ahí habla el profeta de Dios de cómo lo abandonaron. Habla de Demas dejando a Pablo y cómo las iglesias lo dejaron de patrocinar. ¿Por qué? Porque no cuadraba con su teología. Amén. Pero muchos de ellos han conocido que él era el profeta mensajero para esta última edad. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos al libro de Malaquías, capítulo 3. Capítulo 3, verso 1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Amén. Esta profecía de Malaquías capítulo 3, verso 1 se cumplió en Juan. Quiero que noten este detalle. Aquí la palabra del Señor no está diciendo, he aquí envío mi mensajero y el cual se llamará Juan. Dice, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién era este? Era Juan el Bautista.
Pero en el Antiguo Testamento no aparecía el nombre de Juan. Hoy todos aceptamos a Juan el Bautista porque usted no tiene otra alternativa. El Nuevo Testamento lo autentiza. Pero hablando de su profecía que vendría, estaba, hermano, aprobada en la Escritura en Malaquías capítulo 3, que vendría un mensajero antes del Señor. Todos sabemos que era Juan el Bautista, pero no dice su nombre. Amén. Glorifica al Señor Jesús, hermano. No dice su nombre. Aleluya. Vamos a ver ahora en Malaquías capítulo 4, versículo 5. Yo quiero que noten algo. Ya se me fue una hora. Espero que Dios me ayude. Aleluya. Yo conozco tantos hermanos unitarios, hermanos, de verdad. Preciosos hermanos, de verdad, que algún día que Dios les permita a ellos, ustedes los van a conocer. Hermanos, que cuando ellos oyen este mensaje, de sus sillas brincan, hermanos. Más que de los hermanos que hemos predicado ya por años. Ahora, no les estoy pidiendo que brinquen, pero yo lo he visto. Solo el mensaje, sin decir William Branham. Los hemos visto que se gozan de cosas que nunca habían escuchado en su vida. Cosas que nosotros ya hemos escuchado por años. Los he visto ponerse en la orilla de sus sillas y están amén y aplaudir y todo. Iglesias unitarias, hermano, en Veracruz. En todos esos lugares, hermanos, hemos andado. Pero han hecho tanto daño con esto, hermano, con esto del mensaje, hermano. Muchos hermanos, el pleito que se vive aún entre los hermanos del mensaje, cuando debería de haber una unidad. Si ya tenemos al profeta, ya tenemos apóstoles, maestros, deberíamos llegar a haber llegado a la unidad y poder tener un avivamiento que está profetizado que viene, donde la novia tendrá ese avivamiento de unidad. Antes del rapto, ¿cuántos lo creen, hermano? Aleluya. Pero parece que solo meneamos la cabeza porque es tan difícil convencer a un compañero creyente de este mensaje, hermano, con una cosa tan sencilla como el nombre del Señor, como la deidad y diferentes cosas tan sencillas, hermano. Estamos dando tope. Aleluya. Dice Malaquías capítulo 4, verso 5. Dice: He aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Cuál es ese grande y terrible? Es la gran tribulación. Antes de que venga ese día grande y terrible, yo os envío a Elías el profeta. Pero aquí, esta escritura de Malaquías 4:5 está hablando del mensajero de la última edad de la iglesia, el Elías, antes del día grande y terrible. Pero no dice su nombre tampoco. Dijera, he aquí os envío el Elías, que llamara a William Branham, que dijera, pues está fácil de entenderlo. Pero no lo dice. Dice el Elías, está hablando solo del ministerio. Así como cuando habló de Juan, que Juan venía antes de su primera venida. Entonces dijo, he aquí envío mi mensajero delante de mi faz. No dijo, se va a llamar Juan. No lo dijo, pero habló de su ministerio. Aleluya. Entonces, si Dios nos envía el Elías, no es Elías Tisbita, es el ministerio como obró en Elías como un profeta. Así obraría en este tiempo, hermano, antes de la gran tribulación. Así como Dios enviaría a un Elías antes de su primera venida. Vamos a verlo ahí, Mateo. Gloria al Señor.
Mateo 17, versículo 10. 17:10. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces algunas personas ya no saben ni en qué creer. Por eso es nuestro deber decir esto, hermano. Crea en la palabra que Dios nos ha revelado a través de un profeta. Ese es el misterio revelado para que usted se prepare. Usted dice, hermano, pero es que los adventistas también se basan en la palabra, los testigos de Jehová se basan en la palabra, los católicos, hermano, claro, pero en una parte nada más. Y en otra parte la niegan. Aleluya. Pero la novia del Señor que cree este mensaje está enseñada a creer toda palabra que ha salido de la boca de Dios. No una parte. Aleluya. Y dice, hermano, pero hasta el testigo de Jehová cree la Biblia, sí. Pero yo le puedo mostrar a ellos una escritura que ellos no creen. Y está en su Biblia. Y está en mi Biblia también. Y no la creen. Y le enseñan al revés, diferente. Al grado de decirle a ellos que la sangre de la persona, ellos le enseñan que la sangre es la vida. Cuando una persona se muere y no sangra, a ver, ¿cómo lo explicas? Pues no que la sangre era la vida. Ahí está, se murió y su sangre se quedó adentro. Pero está muerto. A ver, ¿cómo lo explicas ahora? Porque la vida no está en la sangre. La vida en el ser humano es un alma, es un ser espiritual que vive dentro del cuerpo. Pero eso está en contra de la doctrina testigo de Jehová. Tengan cuidado, mucho cuidado, hermano. Por eso, gracias a Dios, para que no nos opaquemos, hermano, y no nos desviemos, Dios nos envió la luz en el tiempo del atardecer a través del Elías que nos tocaba recibir. Vamos a Mateo, capítulo 17, dije, ¿ya están ahí? Verso 11 dice, desde el 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondió Jesús y le dijo, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Aquí les estaba hablando del Elías, Malaquías 4:5. Pero os digo que ya vino Elías y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les habló de Juan el Bautista, que era exactamente el Elías antes de la venida de Jesús, de la primera venida de Jesús. Pero el mismo Jesús habló del Elías que vendría primero y restauraría todas las cosas antes del final. Muchas de estas escrituras las leíamos y decíamos, ¿quién sabe qué Elías? ¿Verdad? Pero vino un profeta y dijo, no, el Elías, del cual dice que vendría primero, es el ministerio de Malaquías 4:5. Él restaurará todas las cosas. Y luego dice, mas os digo que ya vino Elías. Aquí Jesús diciendo, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas, tiempo futuro. Él estaba aquí antes de Pablo y habla hacia aquí, vendrá y restaurará todas las cosas. Pero estando de este lado, dijo, más yo ya vino Elías. O sea, ¿ya vino o vendrá? Hablaba de uno que vendría y hablaba de uno que ya había venido. Que el que había venido era Juan. ¿Cuántos aman al Señor? Y el que vendría exactamente era, aunque no se conocía su nombre, era un profeta que vendría antes del gran día tremendo y terrible. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios ese ministerio de Elías lo usa 5 veces? 5 veces. Primero lo usó con el verdadero Elías, Tisbita. Y su ministerio fue tan fuerte y terminó que se lo llevó a la gloria.
Pero antes de que se lo llevara a la gloria, había un segundo Elías. ¿Y cuál era el segundo Elías? Eliseo. Ahora, no es reencarnación. No es que el espíritu del profeta Elías reencarnó en Eliseo, no. Es el espíritu de Dios que obró en Elías, que reposó en Eliseo. Cuando Elías estaba yendo, Dios le reveló a Eliseo. Y Eliseo estaba pendiente. Y la gente decía, ¿sabes que te van a quitar a su señor? Dijo, sí, ya lo sé, cállense. Y cuando ya se iba, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, Eliseo, que yo me voy para tal lado. Dijo, vive el Señor, vive tu alma, que no te voy a dejar. Y luego fueron a otro lugar. Dijo, quédate aquí, y yo tengo que ir al Jordán. Dijo, vive tu alma, vive el Señor, vive tu alma, que no te voy a dejar. Cruzaron el Jordán y le dijo Elías, voy a ser quitado de ti. Pide lo que quieras, que yo me voy. Ella lo sabía que se iba. Tanto Elías sabía que se iba como Eliseo sabía que Elías se iba. Así que le dijo, quiero la doble porción de tu espíritu, no reencarnación, del espíritu de Dios que está en ti. Y dijo, mira, cosas difíciles has pedido. Esto no le ha sucedido a nadie. Pero si me ves cuando yo me vaya, te será dado, si no, no. Y cuando el carro de fuego vino por Elías, no importa que alguien diga que no existe tal cosa, pero la Biblia dice que un carro de fuego vino y arrebató a Elías. Eliseo lo vio y dijo, carro de Israel es su gente de a caballo. Y nunca más lo vio. Pero el manto se le cayó a Elías. Y Eliseo recogió el manto, se lo puso aquí y se fue directo a las aguas del Jordán. Cuando ellos cruzaron el Jordán, Elías dobló su manto y lo aporreó en las aguas y el Jordán se abrió. Y cruzó Elías y Eliseo. Pero cuando Elías se había ido, ahora ¿quién iba a abrir el Jordán? No iba a pasar nadando Eliseo, o tendría que pasar nadando si el Espíritu de Dios no hubiera reposado en él. Pero él recogió el manto, no es el manto sagrado. Recogió el manto de Elías y entonces Eliseo se paró a la orilla del Jordán y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y aporrió con el mismo manto y se abrió otra vez el Jordán para pasar de regreso, mostrando que él, al haber visto a Elías irse, había recibido la doble porción del Espíritu de Dios en él. El ministerio, quiero decir, entiendan hermano, el hombre porta el ministerio, pero el ministerio muere, el ministro muere y el ministerio ¿qué? El ministerio reposa en otro, porque los ministerios son el mismo Señor. ¿Cuántos pastores han muerto y cuántos pastores todavía están? ¿Cuántos evangelistas han muerto y cuántos evangelistas están? Entonces, el Espíritu de Dios que ministraba en Elías Tisbita reposó en Eliseo y empezó a ver obra maravillosa la gente. ¿Cuánto lo creen? Ya llevamos dos. La primera obra en Elías Tisbita, luego la segunda obra del ministerio de Elías en Eliseo, y después, vamos a Lucas capítulo 1, versículo 13. Gloria al Señor. Capítulo 13. Aquí la Biblia está hablando de los papás de Juan. Ella era estéril y su papá era un sacerdote. Pero al papá de Juan se le apareció el ángel y le dijo esto. Verso 12 y 13 en adelante. Y se turbó Zacarías viéndole y cayó temor sobre él, mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamará su nombre Juan. Hasta aquí es cuando se revela el nombre de Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se gozarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios
y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el seno de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá el Señor Dios de ellos, porque él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías. ¿Cuántos entienden? Él se iba a llamar Juan, su nombre era Juan, pero lo que iba a obrar en él era el espíritu y virtud de Elías. Quiere decir que el ministerio profeta que había obrado en Elías, ahora se iba a manifestar por tercera vez en un hombre llamado Juan. No es reencarnación, por favor, descarte eso de su mente. Es el ministerio. El profeta de esta edad dijo que algún día estos niños que están aquí llenarán nuestros zapatos. Y es la verdad. Cualquiera que haya llegado, hermano, a un nivel de llegar a ser un ministro, nunca se imaginó cuando era niño que sus zapatos, hermano, que él iba a estar en los zapatos, quiero decir, en el trabajo de un ministro. Aquel que jugaba canicas y decía un montón de disparates y mentiras, y ahora, ministro, pues no le eligió él, no lo estudió, fue la elección de Dios. Eso fue Juan, un niño que no podía venir porque su madre era estéril. Hasta que el ángel le promete a su padre, le dice, va a estar encinta tu esposa y le vas a poner Juan. Y vea lo que dice la Biblia, lea usted en su casa y va a ver qué dice. Que Zacarías no lo creyó. Pero ¿cómo va a ser esto? ¿Un sacerdote? ¿Cómo va a ser esto? Porque el ángel estaba hablando, él estaba tan turbado. ¿Cómo va a ser esto? Pues si mi esposa es estéril. Digo, por no haberlo creído te vas a quedar mudo hasta que el niño nazca. Así que usted y yo tenemos el deber de creerle a Dios su palabra, al ángel mensajero que Dios envió, creerle el mensaje que nos da. Quedó mudo. Y cuando ya, hermano, se dio cuenta, la gente que quedó mudo dijo, algo le pasó. No podía decir nada. Solo escribía en una tablilla todo lo que quería. Y entonces Elizabeth empezó a estar embarazada, pero el niño estaba muerto. O sea, sin moverse a los 6 meses, hasta que Elizabeth se encuentra con María, o al revés, María se encuentra con Elizabeth. Y cuando ella habla de lo que estaba pasando aquí en su vientre de María, y María menciona el nombre de Jesús y le da el testimonio a Elizabeth, Juan recibe el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. El mensajero que vendría a nacer primero, que vendría a predicar primero antes de Jesús, él estaba recibiendo el Espíritu Santo por oír el nombre de Jesús. Pegó el brinco y nació. Y cuando iba a nacer, cuando había nacido, todos decían, ay, se va a llamar Zacarías, Junior Zacarías. Su papá estaba mudo. A ver, traigan la tablilla. Y puso en letras grandes, su nombre es Juan. Porque el ángel allá dentro del hermano del lugar santísimo le había dicho, Juan será su nombre. Pero a él le fue dicho que iría con la virtud de Elías. Eso es. El Elías que había de venir, dijo el Señor, ya vino, hicieron con él todo lo que quisieron. Claro, hasta le cortaron la cabeza. Pero un Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Hablaba de este último Elías. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Elías vendrá y exactamente este hombre, aunque su nombre fue William Branham, pero lo que obró en él fue el ministerio y la virtud del profeta Elías. Y mucha gente vio obrar la señal de profeta en él. Alabe al Señor Jesús. Así que es tremendo, hermano. Y muchas personas, teólogos y muchos estudiosos saben que esto sucedió, pero no lo quieren aceptar porque los harían a ellos a un lado. Amén. Los harían a un lado. Porque el creyente, hijo de Dios o hija de Dios, es creyente de la palabra. Amén. Bendito sea Dios. Así que, hermano, este hombre fue el cuarto Elías. Malaquías 4:5. He aquí,
os envío a Elías el profeta antes que venga el día grande y terrible. Y el Elías que vino antes de Jesús era el Elías para preparar el camino del Señor. Amén. Elías Tisbita fue número 1, Eliseo fue el 2, Juan el Bautista fue el tercer Elías y William Branham fue el cuarto Elías. Y hay un quinto Elías. ¿Así? Claro. El verdadero Elías. El que fue raptado, un día regresará. Es más, está probado en la Biblia que un día regresó. ¿Quieren ver dónde regresó? Elías fue llevado por el Señor y se quedó Eliseo. Pasaron cientos de años y nadie sabía dónde estaba. Pero en el tiempo de Jesús volvieron a la tierra. Y no solamente él, sino también Moisés. Me salgo de mi tema. Moisés murió en el monte Nebo, pero lo resucitó el arcángel Miguel. Como Moisés había fallado, dijo el Señor, tú vas a mirar la tierra y no vas a entrar. Súbete al monte Nebo que ahí te voy a recoger. Y ahí murió Moisés, murió físicamente, le faltó el hálito y murió. Satanás dijo, ahora me lo llevo, porque le falló a Dios. Dice el libro de la escritura, hermano, dice que el arcángel Miguel vino y peleó contra Luzbel y se lo quitó de las manos. Digo, este es el siervo de Dios, el Señor te reprenda. Lo recogió y lo resucitó. Porque Moisés no está en la presencia de Dios muerto, está vivo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Dónde aprendió usted eso? En el mensaje. No se me ocurrió. Dios lo reveló a través de un profeta. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Vamos a Mateo 17, por favor. Así que el quinto Elías es el mismo Elías. Vuelve otra vez a la tierra, vuelve. Y vuelve con Moisés. Después de 6 días, verso 1, Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Esto le estaba pasando a Jesús, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías. Uno había sido raptado y el otro había muerto. ¿Usted cree que apareció muerto Moisés? Apareció vivo. Estaba Jesús siendo transfigurado, su rostro como el sol. Sus 3 discípulos estaban mirando. Amén, hermanos. No era un sueño de los 3. Era la transfiguración de Jesús. Su rostro como el sol, sus vestidos que tal vez ya estaban un poco gastados porque no tenía tantas túnicas más que una. Resplandeció como la luz. Y apareció Moisés y Elías. Yo no puedo quitar eso de la Biblia, ni ningún teólogo lo puede quitar. Sí lo pueden interpretar, pero la verdadera interpretación es que eran ellos. Amén. Vivos. Y lea usted su casa. Estaban vivos. Y fue tanto el impacto que Pedro empezó a decir, Señor, hagamos 3 templecitos. Uno para ti, uno para Moisés y uno para Elías. Eso parecía la Santísima Trinidad. Eso no le gustó al Señor, Dios Todopoderoso, y recogió a Moisés y Elías, los quitó. Y solo quedó Jesús y dijo Dios, este es mi hijo amado, a él oí. Hoy, Señor, es bueno que hagamos 3 templecitos. Esto estuvo maravilloso. Dijo, no, vámonos. Aleluya. Por eso dése cuenta que no todos podían aguantar las revelaciones y las visiones de Dios. A usted le muestra a Dios algo directamente, se vuelve loco o loca. Perdónenme, es una palabra fea, pero demente. ¿Por qué? Porque vio algo sobrenatural y su sistema nervioso no lo aguantó.
Pero Dios es sabio y nunca lo va a permitir. Por eso viene la transformación, para que esto mortal pueda ser transformado, para que podamos aguantar estar en su presencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Y nos gozaremos y podremos ver ángeles. Pero hoy usted se tiene que conformar con la palabra dada de Dios a un profeta. Aleluya. ¿Ve? Y ese Elías que apareció en la transfiguración está vivo. Y ese Moisés también. Y vean el capítulo 11 de Apocalipsis. Vean que vienen a la tierra otra vez. Es el quinto Elías. Dios mío. Pero este viene para algo tremendo. Estos vienen para algo tremendo, Prepárese para irse en el rapto, en el mensaje del cuarto Elías. Porque cuando venga el quinto Elías, usted como gentil ya se quedó. A la iglesia no le toca ver el quinto Elías. El cuarto Elías era para traer un mensaje para preparación antes del día grande y terrible. Pero a los que les toque ver el quinto Elías, porque muchos gentiles lo van a ver a través de las pantallas de la televisión, a través de las pantallas de las ciudades, lo van a ver. Eso es lo que dice la Biblia. Lo van a ver, pero lo van a ver los que ya estarán en la tribulación. Usted, novia del Señor Jesús, tiene que conformarse con este cuarto Elías, su mensaje, y prepárese, alíñese, porque viene un quinto Elías, sí, pero es para testificar a Israel. Y es para traer, dice la palabra del Señor en el libro de los sellos, es para traer una conmoción de la naturaleza. Vamos a leerlo. Apocalipsis 11. ¿Lo están gozando? Verso 3. Y daré a mis dos testigos. Estos son Moisés y Elías, véalo. Y ellos profetizarán, son profetas, por 1260 días. ¿Cuántos son 1260 días? 3 años y medio. Es el periodo de la tribulación. La novia se va antes de que empiece a contarse los 1260 días. Profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Estas son las dos olivas, los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Ya lo leímos, que Él lo mostró en Mateo 17, ¿sí o no? Y si alguno les quiere dañar, sale el fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quiere hacer daño, es necesario que así sea muerto. ¿Quién es de estos profetas que pedía fuego? ¿Quién pedía fuego? Si soy siervo de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma. Él podía pedir fuego, Elías. Y ellos tienen potestad de cerrar el cielo. ¿Quién podía decir no habrá lluvia ni rocío? Elías, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. ¿Quién es este? Moisés. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá. Agárrese, y los matará. Oh Dios, a Elías y a Moisés. La bestia, que es el movimiento, hermano, lo que es lo que es, hermano, exactamente, hermano, ¿verdad? Todo lo que es el movimiento romano, los matará. Y sus cuerpos serán echados en la plaza de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Gomorra, y Sodoma y Egipto. Esto es donde también nuestro Señor fue crucificado, es Jerusalén. Ahí aparecerán, hermanos, óiganlo, es profecía. Y de los linajes, y de los pueblos, y de las lenguas, y de los gentiles, verán los cuerpos de ellos por 3 días y medio, y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en sepulcro. ¿Lo verán? Hoy hay tanta tecnología que todos lo van a ver.
Hay tanta tecnología, hermano, que usted, cualquiera que se llegue a quedar fuera del rapto y se queda aquí en esta tierra en el periodo de la tribulación, van a ver por sus pantallas aparecer Moisés y Elías hiriendo la tierra, hermano, con plagas, trayendo fuego. Esto es en el tiempo de la tribulación, el sexto sello. Empezará una gran conmoción en la tierra. La novia ya debe de estar, por ese mismo tiempo, debe de estar en la boda del Cordero. Pero los que se quedan aquí van a ver al quinto Elías obrando. Y hermano, ¿verdad? Ellos estarán dando testimonio a los judíos. Y ahí mismo serán matados. En Jerusalén, la moderna, que llamada en la Biblia es Sodoma y Egipto. Y los moradores de la tierra, todos los que lo vieron, se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones los unos a los otros, regalitos los unos a los otros. Porque estos dos profetas, Moisés y Elías, han atormentado a los que moran sobre la tierra. Ellos pensarán que ya terminó todo. Después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entra en ellos y se alzaron sobre sus pies a su nombre. Se alzaron sobre sus pies y vino gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Qué cosa tan tremenda. Amén. Haber pensado dejarlos ahí que se pudran en la plaza. Y de buenas a primeras, todos los que los vieron muertos, todas las pantallas, todos los celulares, todos los espectaculares de todas las ciudades estaban mirando lo que estaba pasando en Jerusalén en vivo. Y luego se levantan en pie y oyen una voz que diga: subid acá. Y delante de todo se va. Eso va a partir el corazón de la humanidad. Aleluya. Si Dios levantó, hermano, en un torbellino a Elías, no le puede volver a darle vida. Si le volvió a dar vida a Moisés, no se le puede devolver. ¿Cuántos creen que los que han muerto en Cristo Jesús volverán a vivir? Los que murieron envejecidos volverán a ser jóvenes. ¿Tiene Dios poder para hacerlo? El que no tenía una pierna, que dejó su pierna aquí en la tierra, Dios se lo traerá con pierna. Aquellos que no tenían dientes, hermano, ¿verdad? Volverán con todos sus dientes. Aquellos que perdieron el cabello, volverán con su cabello. ¿No le dan gracias a Dios? Amén. Por eso será maravilloso, hermano, el cumplimiento de la palabra. Desde que Dios trajo a Elías, trajo 3 razones específicas para vivir en la vida, en su vida, en su ministerio. Por eso es que también los demás que ocuparon el lugar, quiero decir que Dios los ocupó con el ministerio de Elías, tuvieron mucha relación con Elías Tisbita. Una de las causas es que condenó la inmoralidad de la mujer. 2, que condenó la falsedad de los religiosos de su día. ¿Se acuerdan que Elías fue el que condenó a todos esos 400 hermanos y tantos profetas falsos? Y 3, regresó al pueblo de Dios a la palabra. Elías fue el que le gritó a la gente: ya, ¿por qué claudican en 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, servirle, y si Baal es Dios, sírvanle. Fin de palabra. Condenó a Jezabel. Jezabel odiaba a Elías. Porque Jezabel se pintaba, Jezabel se arreglaba, se hacía, ¿verdad?, un montón de cosas, y Elías la condenaba. Y a todos los falsos profetas y falsos religiosos de su día los condenó. Y cuando hizo descender fuego sobre el sacrificio, toda la gente de Israel gritó: el Señor de los ejércitos es Dios. Cuando habían estado confundidos si era Baal o si era el Señor. Y era
tornarlos a la verdad. Y ese mensaje, ese efecto de la virtud de Elías, estuvo en Eliseo, estuvo en Juan. Juan condenó a Herodías, ¿sí o no? Juan condenó a todos los religiosos, les llamó hasta serpientes. Y tornó al pueblo a Jesús la palabra. El tercer Elías. El cuarto Elías hizo lo mismo. En esta edad del siglo XX no hubo otro hombre como William Branham que condenara en su ministerio de Elías, condenara la inmoralidad de la mujer. Y profetizó en 1933 que la mujer llegaría a ser tan inmoral en estos últimos tiempos, al grado de usar una hoja de higuera enfrente. Y es la verdad. En el tiempo de 1933 las mujeres usaban su cuello de tortuga y, hermanos, mangas largas y sus faldas que arrastraban. El pecado más grande en ese entonces era verle la pantorrilla a una mujer. Si alguien le veía la pantorrilla esta de la rodilla para abajo a una mujer, era un pecado. Esa era la prostitución. Pero el profeta dijo en ese tiempo, la mujer llegará a ser tan inmoral que usará una hoja de higuera. Y hoy usted lo puede ver, ya estamos requete acostumbrados de ver en el mundo que la mujer se desnude, sale en los periódicos, sale, hermano, en cualquier parte. Ya eso ha llegado a ser tan bajo y tan vulgar desde hace muchos años. Y este mensaje, no hay otro mensaje que condene la inmoralidad de la mujer. ¿Cuántos alaban al Señor Jesús? Número 2, ha condenado las denominaciones. Todo sistema denominacional, todo sistema, hermano, ¿verdad? Con líderes que están haciendo a un lado al Espíritu Santo. Ha condenado este mensaje y ha tornado al pueblo a la palabra. Todos los que han oído este mensaje te lleva directo a la palabra. ¿Cuánto le da la gloria al Señor, hermano? Den un aplauso al Señor, déselo fuerte. Aleluya. Sí, Señor. Todo eso está sucediendo. Y viene el quinto Elías. No le toca verlo a usted. Así que no puede ser que hasta Juan fue el último profeta. Todavía vienen otros más. ¿Cuántos alaban al Señor? Póngase de pie. Póngase de pie, dele gracias a Dios. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar tu palabra. Y que esta palabra pueda llegar a donde tiene que llegar. Para uno será para salvación y preparación antes del rapto. Antes de que suceda el rapto, ellos tienen que recibir este mensaje, prepararse para irse del rapto. Y para muchos será condenación, Señor. Porque aún escuchándolo y siendo probado por la Biblia, lo negarán, lo rechazarán. Porque estaban predestinados para rechazarlo. Como el otro grupo estaría predestinado para recibirlo. Ayuda a mis hermanos unitarios, trinitarios. Ayúdalos. Y también a los que creen este mensaje. Para que tomen la palabra y se preparen. Porque el tiempo está cerca. Ayúdanos, Señor. Si tú no nos hubieras enviado el aviso, estaríamos completamente desprevenidos. Pero no. Tú nos amas tanto, Señor, que nos has avisado. Está este día, Señor. Ayuda a tu pueblo, mujeres y hombres, a prepararse, Señor, con el mensaje del cuarto día. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Cuídanos, guárdanos, danos tu ayuda para seguir, Señor. Hay mucho más que hablar de esto. Y permite que tu Espíritu Santo nos ayude con aquello que nosotros no pudimos decir. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Sigan orando, por favor. Sigan orando al Señor.
El ángel clamó. Aleluya. Hay un mensaje que vivir. Mira qué hora es. Mira qué hora es. En el reloj de Dios es tarde ya. El tiempo acabó. El Señor vendrá y la novia está dispuesta ya. Hay un mensaje que vivir y una señal que desplegar. 7 voces vivas que me dicen hoy a mí: sigue adelante a Elohim. Malaquías ya, Malaquías ya vino y se fue, y quedó ahora el gran Josué. Él nos llevará, Él nos llevará hasta Canaán, y la tierra Él repartirá. Hay un mensaje que vivir, una señal que desplegar. 7 voces vivas que me dicen hoy a mí: sigue adelante a Elohim. Hay un mensaje que vivir y una señal que desplegar. 7 voces vivas que me dicen hoy a mí: sigue adelante a él hoy. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces sí, Dios ha hablado aquí de distintas formas y sazón, pero en esta edad su promesa dio de sacar un pueblo a la eternidad. He vivido, sí, esperando ese momento, y todo mi ser está descansando en su palabra hoy. Ven, Él me sacará de aquí. Nunca oí de una promesa igual, de la eternidad un día volverá un carruaje, y a su presencia ángeles me llevarán. Fueron muchos los que anhelaron ser parte de esa novia del final, pero Él escogió un pueblo especial que amaría su palabra hasta el final. Y no importa cuánto tarde su